La Edad Antigua es una época histórica que coincide con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones, también conocidas como las civilizaciones antiguas, donde las civilizaciones principales fueron Egipto, Grecia y Roma. De acuerdo con la historiografía, el inicio de este período está marcado por el surgimiento de la escritura, alrededor del 4000 a.C., que representa también el fin de la prehistoria. De acuerdo con este sistema de periodización histórica, la Edad Antigua se extiende desde el surgimiento de la escritura hasta la caída o derrumbe del Imperio Romano de Occidente por las invasiones bárbaras del siglo V. Habría tenido una duración de 5500 años. El arte antiguo, también llamado como el arte de la antigüedad, es un arte que se originó en la Edad Antigua y cuya historia crea una gran división en la historia del arte. Desde dicha división, la historia del arte se centra más en la interpretación y el estudio de las obras de arte que en su explicación. Período egipcio. Las expresiones artísticas egipcias más antiguas se clasifican en las siguientes etapas. Período neolítico, que va desde el año 4000 hasta el 5300 a.C. El período badariense, que va desde los años 4000 hasta los 4400 a.C. El Nagala I o Anratiense, que va desde los años 3500 hasta los 4000 a.C. El Nagala II, mejor llamado Genseriense, que va desde los años 3200 hasta los 3500 a.C. y el Nagala III, que va desde los años 3000 hasta los 3200 a.C. En estos periodos predomina la pintura decorativa en cerámicas o en simbólicas en tumbas y en pequeños objetos de carácter utilitario y mágico. Destacan las vasijas de piedra, las masas y paletas votivas, como las de Narmer. Asombra la perfección y delicadeza monumentalidad del arte egipcio, con un estilo único y característico que surgió durante las primeras dinastías y permanece casi inalterado en 4 milenios de la nueva. En estos periodos cabe destacar que predominaban lo que era la pintura o bajo relieve, la arquitectura y la escultura. Pintura o bajo relieve. La pintura del antiguo Egipto fue eminentemente simbólica, funeraria y religiosa. La técnica pictoróstica de los egipcios fue un precedente de la pintura al fresco o témpera, ya que hacían de los pigmentos naturales, extraídos de la tierra de diferentes colores, con una pasta de color que mezclaban con barro y disuelven con agua para poder aplicarlo sobre los muros, revestido con una capa de tendido de yeso. La pintura tiene un valor secundario en el arte egipcio. Se emplea como acabado en las esculturas, para decorar paredes de adobe, en construcciones menos relevantes y en papiros, ligadas a las escrituras jeroglíficas. Comparten las mismas convenciones de representación que el bajorrelieve. Sin fondo, la superficie es un plano imaginario neutro, sin perspectiva. Lectura en filas horizontales o verticales. Escalada la jerarquía de las figuras dentro de la composición. No existe el punto de vista único. Las imágenes son diagramas compuestos con las partes más expresivas de las figuras. Por ejemplo, una figura humana se representa con las piernas y la cabeza de perfil, pero con un ojo y una ceja, y en el torso frontal. Al ser un arte religioso y estar tan presente la creencia en la vida más allá de la muerte, es lógico que la mayoría de construcciones que se conservan sean tumbas para los faraones y su corte, mastabas, pirámides e higeonios, o templos destinados al culto de los dioses. Debido a la escasez de materiales, los materiales de construcción predominantes usados en el antiguo Egipto eran el adobe, ladrillo de barro y la piedra, fundamentalmente piedra caliza, también piedra arenisca y granito, en cantidades enormes. Del Imperio Antiguo en adelante, la piedra fue reservada generalmente para tumbas y templos, mientras los ladrillos fueron utilizados en viviendas, incluso en los palacios reales, fortalezas, muros de los recintos de los templos y de las ciudades, y para edificios de los complejos de los templos. Los muros exteriores e interiores, así como las columnas, los techos, fueron cubiertos con jeroglíficos e ilustrados con bajos relieves, esculturas pintadas en brillantes colores. Arquitectura egipcia. Mayormente se componen por pirámides. La primera y más famosa de esta es la pirámide escalonada de Saqqara del faraón Diyecé.
llamado mejor Sorce, cuyo arquitecto era Infogep, que posiblemente quiso crear un monumento que se elevara hacia el cielo, como una gigantesca escalera, con el fin de simbolizar la ascensión del difunto del mundo real hacia los cielos. Esculturas en el Antiguo Egipto. La escultura en el Antiguo Egipto se practicaba desde el periodo predinástico, con admirable perfección en estatuarias y bajos relieves, conservándose millares de objetos de una u otra clase elaborados de madera, marfil y bronce, a veces dorado y con incrustaciones de oro y plata, en barro cocido y sobre todo en piedra, para que las estatuas suelen ser de gran dureza. En las tumbas y templos se encuentran principalmente esculturas de bultos redondos y bajos relieves tallados en piedra, bronce y madera pintada. Los motivos son variados: faraones u otros personajes de la corte, dioses, animales y escenas de la vida cotidiana. La cabeza de la escultura es la parte más realista, aunque sin expresión en el rostro. Los cuerpos representan de frente, idealizados, rígidos, con los brazos y las rodillas juntos, y sin definir la musculatura hasta las pocas mefitas. La importancia de la figura en composición de la jerarquía por su tamaño de mayor a menor. El arte de los antiguos griegos se divide típicamente en 4 periodos: geométrico, arcaico, clásico y helenístico. Colectivamente, estos periodos abarcan aproximadamente de 1000 a.C. a 323 a.C. Estilísticamente, estos periodos surgen de la fase anterior y las obras a menudo se superponen, pero cada periodo refleja la culminación eventual de la estética griega, una identidad artística que a menudo se considera una de las más influyentes del mundo. El periodo geométrico. Las raíces de la Grecia clásica se encuentran en el periodo geométrico de aproximadamente 900 a 700 a.C., una época de transformación dramática que condujo al establecimiento de las instituciones griegas primarias. Se formó la famosa ciudad-estado griega, polis, se desarrolló el alfabeto griego y se realizaron nuevas oportunidades de comercio y colonización en ciudades fundadas a lo largo de la costa de Asia Menor, en el sur de Italia y en Sicilia. Con el desarrollo de las ciudades-estado griegas se produjo la construcción de grandes templos y santuarios dedicados a las deidades patronas, que señalaron el surgimiento de la religión estatal. Cada polis se identificaba con su propio héroe legendario. A fines del siglo VIII a.C., los griegos habían fundado varios santuarios panhelénicos importantes dedicados a los dioses olímpicos. Durante el periodo protogeométrico, la pintura sobre cerámica comenzó a resurgir. Estas vasijas solo estaban decoradas con formas geométricas abstractas adoptadas de la cerámica micénica. Los ceramistas comenzaron a usar la rueda rápida para crear recipientes, lo que permitió nuevas alturas monumentales. El maestro Dipylon, un pintor desconocido cuya mano es reconocida en muchos recipientes diferentes, muestra la gran experiencia requerida para decorar estos marcadores funerarios. Primero se arrojaban en una rueda, un importante desarrollo tecnológico en el momento, antes de que comenzara la pintura. Tanto el Dipylon cráter como el Dipylon ánfora demuestran las principales características de la pintura durante este tiempo. En el Dipylon cráter, 2 registros representan una escena procesional: una ecfora, que es el transporte del cuerpo al cementerio, y la prótesis. El hombre muerto de la escena de la prótesis se ve en el registro superior. Está acostado sobre un féretro, y los dolientes, que se distinguen por sus manos que se rascan el cabello, rodean el cuerpo. Sobre el cuerpo hay una mortaja, que el artista representa arriba y no sobre el cuerpo para permitir que el espectador vea la totalidad de la escena. Las antiguas esculturas griegas del periodo geométrico, aunque derivadas de formas geométricas, dan evidencia de una observación artística de la naturaleza en algunas circunstancias. Esculturas a pequeña escala, generalmente hechas de bronce, terracota o marfil, se produjeron comúnmente durante este tiempo. Las figuras humanas están hechas de un triángulo, como un torso que sostiene una cabeza bulbosa, con una barbilla y nariz triangulares.
Sus brazos son cilíndricos y solo sus piernas tienen una forma ligeramente más naturalista. Estos atributos se pueden ver en una pequeña escultura de un hombre sentado bebiendo de una taza que muestra las figuras de modelado típicas como formas simples y lineales que encierran el espacio abierto. Especialmente notables son sus brazos alargados que reflejan las dimensiones de sus piernas. El periodo arcaico. La Grecia arcaica fue el periodo en la historia griega que duró desde el siglo VIII a.C. hasta la segunda invasión persa de Grecia en 480 a.C. Los prominentes centros artísticos de Grecia continental, especialmente Esparta, Corinto y Atenas, exhibieron una variación regional significativa. Esparta y sus vecinos en Laconia produjeron notables tallas de marfil y bronce distintivos. Los artesanos corintios inventaron un estilo de formas siluetadas que se centró en patrones similares a tapices de animales pequeños y motivos vegetales. Por el contrario, los pintores de jarrones de Atenas estaban más inclinados a ilustrar escenas mitológicas. A pesar de la variación en el dialecto, incluso la forma en que se escribió el alfabeto variaba de una región a otra en este momento. El idioma griego fue un factor unificador importante en Grecia. Durante el periodo arcaico, el arte griego se volvió menos rígidamente estilizado y más naturalista. Las pinturas en jarrones evolucionaron desde diseños geométricos hasta representaciones de figuras humanas, a menudo ilustrando cuentos épicos. En escultura, los rostros se animaban con la característica de la llamada sonrisa arcaica, y a los cuerpos se le prestaba una atención creciente a la proporción y la anatomía humana. Los tipos más conocidos de escultura arcaica son los kuros y kore, estatuas frontales casi de tamaño natural de un hombre o una mujer jóvenes. Estas eran hechas de mármol o de caliza. Kore apareció aproximadamente una generación después de los kuros. Excavado de la Acrópolis, el peplos kore es un hermoso ejemplo de un kore temprano. Los kores siempre están vestidas, en este caso lleva puesto un peplos, una prenda de tela ligera. El cuerpo es cuadrado y rígido, pero hay un intento de mostrar curvatura y forma debajo de la ropa. Al igual que el kuros, ella mantiene la etérea sonrisa arcaica y la postura compuesta. La modestia es muy valorada en las mujeres griegas. Este ejemplo también es único, ya que aún conserva un poco de la pintura original. El periodo clásico. Después de la derrota de los persas en 479 a.C., Atenas dominó a Grecia políticamente, económicamente y culturalmente. A principios del siglo V, los artistas griegos comenzaron a interhacer realistas las formas humanas y animales. Esto implicó una observación cuidadosa del modelo, así como comprender la mecánica de la anatomía, cómo un cuerpo se ajusta a una postura que no es rígidamente frontal, pero con el peso desplazado a un lado del cuerpo, y cómo se comporta un cuerpo en movimiento violento. La arquitectura griega. El punto culminante de la arquitectura griega antigua fue la Acrópolis, la colina sagrada de cima plana en las afueras de Atenas. El Partenón sigue siendo el ejemplo supremo del arte religioso clásico griego. En su día habría sido adornado con numerosas pinturas, murales y esculturas, pero incluso relativamente carente de adornos, se erige como un monumento inconfundible a la cultura griega. Durante la era en general, hubo una gran mejora en la capacidad técnica de los escultores griegos para representar el cuerpo humano en una postura naturalista en lugar de rígida. La anatomía se volvió más precisa y, como resultado, las estatuas comenzaron a parecer mucho más realistas. Además, el bronce se convirtió en el medio principal para trabajos independientes debido a su capacidad para mantener su forma, lo que permitió esculpir poses aún más naturales. Los temas se ampliaron para incluir la panoplia completa de dioses y diosas, junto con divinidades menores, una amplia gama de narraciones mitológicas y una selección diversa de atletas. Otros desarrollos específicos incluyen la introducción de un canon de proporciones platónico para crear una figura humana idealizada.
La pintura griega clásica revela una comprensión de la perspectiva lineal y la representación naturalista que permanece sin igual hasta el Alto Renacimiento italiano. La pintura al fresco era un método común de decoración mural en templos, edificios públicos, casas y tumbas, pero en estas obras de artes más grandes generalmente tenían una reputación más baja que las pinturas de paneles. El ejemplo más famoso de pintura mural griega es la famosa tumba del buzo en Paestum. El arte helenístico es el arte del periodo helenístico que generalmente comienza con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y termina con la conquista del mundo griego por los romanos. Una de las características que define el periodo helenístico fue la división del imperio de Alejandro Magno en imperios dinásticos más pequeños que fueron fundados por los generales de Alejandro. La división del imperio griego en entidades separadas, cada una con su propia regla y dinastía, creó nuevas y enormes oportunidades para el engrandecimiento personal. En Asia Menor, los atálidos construyeron una nueva ciudad capital en Pérgamo. En Persia, los seleucidas desarrollaron una forma de diseño de edificios de estilo barroco. En Egipto, la dinastía ptolomeica construyó el faro y la biblioteca en Alejandría. La arquitectura palaciega se revitalizó y se construyeron numerosas estructuras municipales para aumentar la influencia de los gobernantes locales. En lo que es la escultura de este periodo, los animales, así como la gente común de todas las edades, se convirtieron en sujetos aceptables para la escultura, que con frecuencia fue comisionada por individuos o familias adineradas para decorar sus hogares y jardines. Los escultores ya no se sentían obligados a retratar a hombres y mujeres como ideales de belleza. En la pintura de este periodo, los favoritos clásicos como la mitología y los eventos contemporáneos fueron reemplazados por pinturas de género, estudios con animales, bodegones, paisajes y otros temas similares, en gran medida en línea con los estilos decorativos descubiertos en Herculano y Pompeya, muchos de los cuales se cree que son copias de originales griegos. Quizás la mayor contribución de los pintores helenistas fue en el arte del retrato, en particular los retratos de momias de Fayum, que datan del siglo I a.C. en adelante. Estas pinturas de paneles bellamente conservadas del periodo copto, en total unas 900 obras, son el único cuerpo de arte significativo que ha sobrevivido intacto de la antigüedad griega. El arte romano, al igual que su arquitectura e ingeniería, se extendió, como su imperio, a lo largo y ancho del perímetro del mar Mediterráneo, siendo uno de los principales exponentes de la avanzada civilización romana. El arte romano hunde sus raíces en diversas influencias, especialmente del mundo etrusco y del griego. No cabe duda que el arte romano es la manifestación artística más significativa de la historia del mundo occidental, ya que su influencia nunca se ha dejado de percibir a lo largo de los muchos siglos desde su desaparición en toda Europa. No ha habido momento histórico que no haya sufrido en mayor o menor medida su influencia. El arte romano tiene su principal manifestación en la arquitectura, tanto religiosa como civil, pero otras manifestaciones de primer orden son su magnífica escultura y en menor medida la pintura. La característica esencial de la arquitectura romana es, sobre todo, su racionalidad y funcionalidad. Sin embargo, no debe olvidarse su deliberada grandiosidad monumental como expresión del poder y superioridad de Roma frente a los pueblos conquistados. Los materiales empleados fueron básicamente la sillería pétrea, la mampostería, el ladrillo, en combinación frecuente con argamasa de hormigón. Arquitectura religiosa. El templo romano es de ascendente etrusco y griego, por su influencia. El templo etrusco toma su ubicación sobre un alto podio con un único acceso frontal. Del templo griego toma la larga cella y la columna perimetral. Es precisamente en este frontal donde su aspecto más se asemeja al del mundo griego. Construcciones civiles. Las ciudades fueron los grandes centros de la convivencia y en general de la civilización romana. Las termas
eran grandes complejos arquitectónicos de esparcimiento y salud pública, donde se establecían baños de diferentes temperaturas, fría, templada, caliente, sauna, en salas distintas. Algunos de los edificios más emblemáticos del mundo romano fueron los dedicados a los espectáculos. Solían estar cerca de la ciudad, pero fuera de las murallas. El teatro romano, heredero del griego, dedicado a la representación de obras de dramaturgos clásicos, tenían forma semicircular y se dividían en orquesta, escenario y cavea o graderío. El anfiteatro, espacio ovalado fruto de la unión de dos teatros por la escena, de ahí su nombre, se usa como lugar para la contemplación de luchas de animales, gladiadores, ejercicios circenses, simulación de batallas navales, etc. Por último, el circo estaba destinado a carreras de cuadriga y era un espacio muy alargado en cuyo centro se colocaba la espina con grandes estatuas. Obras públicas. Las ciudades romanas, bien creadas sobre asentamientos indígenas o de nueva creación, exigieron la construcción de grandes obras para salvar ríos, abastecer de agua potable la urbe o facilitar viajes entre esas ciudades. Por ello, algunas de las obras de arquitectura romana más interesantes son los puentes, acueductos y calzadas. Los materiales más utilizados en el retrato romano fueron el bronce y el mármol. Las estatuas eran apolícramas, no estaban coloreadas salvo en su primer momento en que los ojos sí se coloreaban, práctica que se abandonó posteriormente para ser tallados. Al comienzo, la escultura romana de retrato solo representaba la cabeza y parte del cuerpo. Posteriormente, se avanza en la representación de todo el busto, incluyendo hombros y pecho. No obstante, también se esculpieron esculturas de cuerpo entero. En estas estatuas el personaje podía estar de pie o sentado. La escultura romana del retrato nació para el emperador y luego se adaptó a otro tipo de personajes pudientes que pudieron costearse el trabajo de los artistas. De ahí que sea importante conocer los tipos de retratos que se hicieron a los emperadores, porque luego, en mayor o menor medida, se adaptaron al resto. Retratos togados, representación religiosa con toga y manto sobre la cabeza. Luego está el retrato toracato, la cual era una representación militar con coraza. Y retrato apoteósico, una representación divinizada de cuerpo desnudo, corona de laurel y atributos de un dios. Dentro de las características de la pintura romana están las siguientes. Se plasmaba una idea concreta de las figuras humanas. En las siluetas de sus retratos se trazaba muy gruesa y de color negro o rojo. Los colores que se utilizaban eran planos y sin mezclarlos. Figuras sin movimientos que se representaban hieráticas. Las pinturas carecían de profundidad, no tenían perspectivas. Aparecían muchas figuras agrupadas. Pinturas antinaturales, es decir, llenas de misticismo. Dentro de los estilos estaba el estilo de incrustación, que era el estilo donde se hacía un intento de imitar los mármoles que se llegaron a aplicar en la época helenística. Luego está el estilo arquitectónico. Este estilo comenzó en la época del emperador César. Se le denominó arquitectónico por ser muy similar a una arquitectura, un estilo que intentaba la profundidad y la perspectiva. Por último, el estilo mixto y ornamental. Es un estilo que surgió en el siglo XXVII a.C., en la época de Augusto. Se trata de un estilo mixto porque su estilo es una mezcla del estilo arquitectónico y del estilo de incrustación, pero no es un estilo tan real, sino algo más de fantasía. Las técnicas utilizadas son la técnica del fresco, la técnica del temple y la técnica de encausto. Los materiales de la pintura romana eran en su mayoría cal,
que se colocaba sobre capas para los murales y después se pulía. El estuco, que era mármol que estaba hecho polvo. Estos se mezclan con la cal y se adherían a la pared. El arte mosaico se comenzó como un género algo artístico e industrial, en el cual se destacaron mucho. Este tipo de arte se extendió por toda la región, que se dice que no había ninguna casa que no tuviera al menos un mosaico. Estos hermosos mosaicos se les hace muy fácil reconocerlos en la actualidad por los arqueólogos, pero son un poco difíciles de conservarlos. Son los museos que les poseen un extremo cuidado, limpieza y por su temperatura. Dichos mosaicos significaban mucho para la pintura de la antigua Roma, como elemento decorativo para los espacios de arquitecturas, tanto que para el siglo III fue muy apreciado y de gran fama, que el emperador Diocleciano decretó una ley en la cual estaban los precios que los artistas deberían ofrecer sus maravillosas obras de arte, según cómo se clasificaban cada una de las obras.